Para el ejercicio número 8, nos dice, tenemos que trabajar con lo que es el campo eléctrico uniforme, o al menos esa es la idea. Nos dice, ciertos tiburones pueden detectar un campo eléctrico tan débil de 1 milivolt por metro. Acá entonces 1 milivolt, acá le he puesto el campo es 1 mili, sería 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3 volt por metro. Y dice, para entender qué tan débil es este campo, considere que se desea producirlo entre dos placas metálicas paralelas conectándolos a una batería que va a generar una diferencia potencial de 1,5 volt. ¿A qué distancia deberían estar estas placas? Primero, la idea de que se cree un campo eléctrico uniforme es cuando la distancia de separación sea muy pequeña, o al menos la distancia de separación muy pequeña en comparación con el tamaño de las placas. No obstante, vamos a considerar que ese campo eléctrico que se nos está mencionando debe ser uniforme, y por eso podríamos trabajar de la siguiente manera. Recordemos que la intensidad de campo eléctrico se puede expresar como el cambio del potencial o la diferencia potencial entre las plaquitas dividido entre la distancia entre las superficies equipotenciales o las placas. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es reemplazar. La intensidad de campo eléctrico es 10 a la menos 3 volt por metro. Es igual a la diferencia potencial, que según esto nos dice que va a ser de 1,5 volts entre la distancia. De aquí entonces tendríamos que la distancia de separación tendría que ser de 1500 metros. Obviamente, para que se dé esto, tendríamos este campo eléctrico ya no parecería un campo eléctrico uniforme, ¿no? Sino sería ya, porque la distancia sería muy muy grande. Para que sea un campo eléctrico uniforme, la distancia entre las placas debe ser muy pequeñita. No obstante, la pregunta es qué distancia tendrían estas placas, ¿no? Y bueno, deberían tener que estar a una distancia de 1500 metros, que es 1,5 kilómetros, ¿no? 1,5 kilómetros. Eso sería lo relativo al problema número 8.